uno se pone a hablar con esas personas y cuentan muchas historias de sus vidas. Hay muchas que pertenecieron a grupos al margen de la ley, a bandas criminales, hay muchos homicidios pasionales, hay muchos delitos sexuales. Por lo menos escuchaba yo de privados de la libertad que tenían que ver con ese tema de acceso de acto sexual con los hijos, con los familiares, porque eso también pasa a las mujeres. Entonces convergen muchas situaciones y muchas historias. Yo pienso que cada privado de la libertad es una historia distinta. Expedientes paranormales. Cárcel de mujeres El Buen Pastor. Demonios tras las rejas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a uno de los capítulos de Zona Paranormal. Buenas y santas las tengan todos y cada uno de los presentes y que brille para todos el descanso eterno y la luz perpetua. Señor Valencia, ¿cómo vamos? Muy bien, Raúl. Acá contento de estar una vez más en un episodio de Zona Paranormal. Hoy con un tema, más que todo el tema de pronto del lugar. Un lugar en el que, bueno, se llevan a cabo muchísimas cosas. Un lugar que también refleja penas, dolor y tristeza, también y esperanza. Abortos, por ese lado. De todo un poco. Incluso uno de los lugares más complejos aquí en la capital de la República, en donde en un ingreso que tuvimos en su momento nos dimos cuenta que este lugar tiene estratos, que este lugar existen también situaciones, ya lo dijo, de Palencia, de dolor, incluso de rabia, inocentes, culpables, pero para eso tenemos un invitado especial, ya amigo de la casa, su nombre Óscar Roballo, presidente del IMPEC, para hablar de esas conversaciones paranormales antes de irnos a acostar. Señor, bienvenido. Hola Raúl, buenos días Valencia, buenos días a todas las personas que nos ven aquí. Con una segunda parte de todas las vivencias que contamos el episodio anterior, y pues me gusta este concepto de hablar, de charlar, de que la gente conozca más a fondo el tema carcelar y pues el trabajo que hacemos como guardianes. Hablemos de todo ese estadio, de todo lo que tiene que ver con el tema de la cárcel. Ya hicimos ese primer capítulo en donde Óscar nos abrió literalmente las puertas de una de las cárceles más complejas, más pesadas en Colombia. Pero hablemos las puertas de la cárcel del Buen Pastor, imaginariamente hablando, encontrando esas historias que entre ustedes mismos se cuentan, muchas personas que han fallecido tras las rejas, que de una u otra manera, por producto de peleas, por producto de conflictos que ha pasado, que se conoce en relación con esas historias que le ponen los pelos de punta y que de una u otra manera hacen parte de un diario de vivir tras las rejas. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer varias reclusiones del país. El Buen Pastor, no he trabajado allá, pero he tenido la oportunidad de conocerlos mediante la Comisión de Derechos Humanos, visitas, eventos, reuniones con las trabajadoras, y son establecimientos que son pues más difíciles porque el tema de género es más pesado, ¿sí? Las mujeres pueden ser más sentimentales, tener unos conflictos distintos, porque la mayoría tienen sus hijos afuera, son víctimas de abandono de sus parejas, entonces eso crea un estrés bastante fuerte, ¿sí? De hecho, para una mujer es más difícil, pienso yo, que estar detenida que un hombre, pues por la dependencia sentimental que tienen con sus hijos, con sus familias. Y esto causa que sea un ambiente de pronto más sentimental, como más hostil, ¿sí? Más difícil de adaptarse a estas mujeres. Y hay unas historias que uno se entera por compañeras, por las mismas internas, cuando uno habla de que son situaciones difíciles. De hecho, muchas todavía tienen que mantener sus hogares desde la cárcel, entonces tienen que trabajar, lavar ropa, trabajarle otras internas, como pasa en otros establecimientos carcelarios, ¿sí? El Estado no tiene cómo solventar la carencia de estas personas en sus hogares, y muchas veces los jueces otorgan medidas domiciliarias y uno se encuentra privadas de la libertad con 3, 4 hijos, sin mercado, sin comida, y hasta sale uno teniendo que pagar, que donándole los pañales a los niños. O sea, son situaciones de escasos recursos y una problemática bastante seria. ¿Qué pasa con las mujeres? Que puede que todo sea más limpio, puede que sea todo más
más femenino, ¿sí? Siempre Sí, hace falta ese toque. el tema, Ujú. ese toque femenino en todo lado. Y pues las compañeras de estas reclusiones son muy profesionales en el tema, porque ellas también tienen que enfrentarse antes a problemas de violencia con otras privadas contra las privadas de la libertad. También son madres cabeza de familia y Distinguido, ahí también me llama mucho la atención lo que sucede con aquellos hijos que se crían desde sus primeros meses de vida en las cárceles, que están junto a las madres, esas privadas de la libertad, mientras llevan como todo ese periodo, de pronto, ¿cómo son como esas historias? ¿Cómo salen estos pequeños? De pronto ya cuando cumplen cierto tiempo y tener que separarlos de sus madres. Bueno, yo pienso que es de las situaciones más difíciles que puede una persona que esté privada de la libertad. Las mujeres, por ley, pueden tener sus hijos hasta los 3 años de edad, desde que nacen, desde el nacimiento hasta sus 3 años. Hay un jardín muy bonito en la reclusión, lo cuidan algunas compañeras y administrativas que se empeñan por mejorar la calidad de vida de estos privados de la libertad, porque pues también son privados de la libertad ellos, por necesidad, no porque hayan cometido algún delito, ¿no? Pero pues obviamente ese vínculo no se puede romper y pues la madre es la que va a estimular y fortalecer esta nueva vida ahí. Pues el ambiente, dice uno, es hostil, pero pienso que es lo más humano, sí, porque pues obviamente el infractor penal tiene que cumplir su sanción, ¿no? Y pues ellas tienen la oportunidad de tener sus hijos hasta los 3 años. Hay condenas. Yo tuve la oportunidad de ver alguna vez cuando retiran el niño que ya cumple el tiempo, cumple la edad y se tiene que ir con su papá, con su abuela. Muchas de estas mujeres son abandonadas por sus esposos. No es lo mismo una mujer yendo a la cárcel a visitar a un hombre todo el tiempo de su condena. Los hombres son menos bondadosos y van a acompañar esa privada de la libertad. Entonces sí vi varios episodios donde se les llevan los niños del establecimiento y es duro. Es duro porque pues uno es padre de familia y uno sufre en carne propia este tipo de temas, ¿no? Uno no deja de ser humano por ponerse este uniforme, entonces se sufre eso y es difícil, y en varias reclusiones del país es así. Y pues nuestras compañeras, tanto administrativas como guardianas, son unas tesas para controlar ese tema, porque también son 2 guardianas cuidando patios de 800, de 300, de 200 privadas de la libertad. Hablemos este tema que me parece muy importante. Pero ¿qué pasa cuando hay interrupción de embarazos? Que los hay, o sea, no decimos la palabra que se debe decir como calificativo porque por los problemas que hay en redes y este tema. Pero cuando hay interrupción de estos embarazos, ¿qué se cuenta? ¿Qué se dice? ¿Qué se narra? Bueno, hubo muchos mitos de que van privadas de la libertad, de que interrumpían sus embarazos ahí. Sí, de hecho hay mucha santería, mucha cosa ahí. Todo, obviamente también vienen las malas costumbres de algunas privadas de la libertad y eso. Y se dicen las compañeras que se escuchaban gritos de bebés, llantos en los turnos de noche. Pero pues que se haya demostrado, que se hayan encontrado cadáveres o fetos, pues obviamente no. Pienso que por la condición de ellas, pues es muy difícil que una mujer quede en libertad, quede en embarazo, perdón. Sí. Por la situación en que están, pues obviamente muchas no tienen visita, el acceso de los hombres es muy difícil allá, la mayoría de guardia es femenina, los guardianes masculinos cuidan la parte externa del establecimiento, entonces pues es muy difícil, ¿no? Y pues obviamente hay muchas que tienen 4, 5, 3 hijos, pues las condiciones pueden ser, pero pues que se haya demostrado, que se hayan encontrado fetos y eso, no conozco ni he escuchado, pero pues son mitos, ¿no? Son mitos de esos que pueden hacer eco en la realidad, ¿no? ¿Se puede medir de pronto un nivel de hostilidad dentro del Buen Pastor? Comparando obviamente usted con su experiencia. No, es distinto, a otras cárceles. Es distinto porque pues obviamente está el toque femenino, entonces puede que no haya tanta bulla, no huela tan a cárcel la situación. Obviamente hay patios más pesados que otros porque no es que hayan estratos, lo que pasa es que socialmente nosotros nos agrupamos
El ser humano se agrupa con el grupo que mejor se sienta, ¿no? Y esto pasa también en las cárceles. Entonces, las privadas de la libertad que son de barrios, de barrios, que son por delitos como el microtráfico, que hacen de bandas, pues van y se solicitan y van haciendo en su patio, ¿sí? Y pues obviamente el INPE que hace evaluar la situación social del privado de la libertad, la situación educativa, todo ese tipo de factores entre un equipo interdisciplinar de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y asignan de acuerdo a la posición no social, sino a la situación jurídica y personal de esta persona. Hay muchas que se conocen entre ellas, entonces van y las reciben en los patios y ya tienen como esa afinidad. Sí, porque pues o sea que el 40% de la población reclusa es reincidente. Hablemos de la santería. ¿Qué se ha escuchado? No, sí, yo he escuchado que hay mucha santería ya. De hecho, mucho rezo de hombres, de todo ese tipo de temas, de rezos, yo no sé cómo es que se llama eso, de ataduras de los hombres, eso que llaman. Sí, de hecho, sí, como en todo, si usted va al centro de Bogotá, encuentra santeros por todo lado y rezanderos por toda la publicidad de este tipo de santería, ¿no? Y así pasa, porque en las cárceles en Colombia o en el mundo son unas sociedades pequeñas que se convergen de todos los estratos y de todo sitio. Nosotros en su momento cuando ingresamos a un operativo al Buen Pastor nos llamó mucho la atención que en las esquinas habían bultos de sal en montañitas. ¿Para espantar las brujas? Eso era lo que se decía allá. Sí, hoy hay muchos mitos, hay muchas. Uno se pone a hablar con esas personas y cuentan muchas historias de sus vidas. Hay muchas que pertenecieron a grupos al margen de la ley, a bandas criminales, hay muchos homicidios pasionales, hay muchos delitos sexuales. Por lo menos escuchaba yo de privados de la libertad que tenían que ver con ese tema de acceso de acto sexual con los hijos, con los familiares, porque eso también pasa a las mujeres. Entonces convergen muchas situaciones y muchas historias. Yo pienso que cada privado de la libertad es una historia distinta. En torno a esas prácticas de la santería, todo eso, de alguna forma, y bueno, respetando, imagino que la libertad de culto, eso digamos que se permite en este lugar, o de pronto hay como algún tipo de restricción, vea, no se hace esto, o cómo se lleva de pronto el tema, si se llega a descubrir de alguna forma. Pues sí, obviamente eso, hay una libertad de culto, y pues desde que no se hagan daño ni se vayan a cortar y todo eso lo pueden hacer. Igual nosotros tenemos un control, pero obviamente un guardián no es omnipotente para estar pendiente de los 200 reclusos que tiene a su mando. Por mucho uno podrá pasar revista en la noche, pasillos, observar, pero en la noche queda un solo funcionario en un patio. ¿Qué control va a haber entre 400 o 200, 300 internas que puedan haber en una reclusión? Y eso que por lo menos el Buen Pastor es una cárcel, digamos que de mediana seguridad. Tiene una estructura tan fuerte como lo es Jamundí, en Pedregal, ¿sí? Pero lo bonito de estos sitios es que tienen su toque femenino, o sea, es totalmente distinto, huelen totalmente distinto a una cárcel de hombres. Se respira diferente. Pero lejos de respirar diferente, Oscar, mira que uno se da una vueltica por titulares en relación con lo que ha pasado en los años, pero también tiene su historia. Dice, mire, falleció en extrañas circunstancias la reclusa del Buen Pastor. Investigan la muerte en extrañas circunstancias del Buen Pastor. Situaciones complejas, peleas, que de una u otra manera, a pesar de que sea más femenino, es más complicado, porque se dice que entre las mujeres, los hombres nos llevamos más entre hombres, pero las mujeres, la disciplina es diferente, es más complejo, y eso lleva, imagínate, a lo que normalmente se evidencia. Sí, pues obviamente es una cárcel, y en una cárcel hay riñas, hay peleas, hay problemas, hay hermandades, hay amistades, hay amores, hay desamores, y esto influye. Pues de hecho hay muchas parejas entre privadas de la libertad, ¿sí? Hay muchas mujeres lesbianas o allá adquieren sus parejas, ¿sí? Es una comunidad, es un mundo distinto lo que se ve allá, y obviamente hay peleas, hay problemas, hay enfermedades, ¿sí? Hay muchos privados de la libertad que visten y lucen por su condición sexual como hombres, y son lo que nosotros llamamos los chachitos en la jerga carcelaria. Entonces son fuertes,
Yo recuerdo que cuando yo presté servicio alguna vez cuando fui a hacer el bachiller allá, lo conocí desde hace mucho tiempo y pues ellos eran los hombres de los patios. Sí, pues obviamente es una condición sexual respetable Claro. y lo que yo digo, allá hay una convergencia de situaciones y nosotros tenemos que aprender a llevar todas estas situaciones. Uno ve parejas de mujeres de la mano como los ven aquí en cualquier centro comercial y hay que respetar esta condición. Porque por encima están los derechos humanos, porque ellos los únicos derechos que pierden es la libertad y la libre locomoción. Ya. Del resto gozan de todos sus derechos. ¿Recuerda alguna crisis, algo muy fuerte que se haya generado ya en la cárcel? Ataque, intento de motín. No, allá han habido amotinamientos también. Uno conoce que por lo menos el 21 de marzo también hubo protestas allá en la reclusión de mujeres y en las reclusiones del país también. También se solidarizaron porque yo pienso que toda esa situación se dio por la manera irresponsable que el presidente manifestó, que no eran visitas y todo eso. Entonces eso tenía que ser con más tacto. Sí, yo pienso que las declaraciones del presidente Duque en ese tiempo de las cárceles fue uno de los que alertó casi todas las cárceles del país, tras de que todo el mundo tenía miedo, pues. Recordemos en la pandemia. Por la pandemia, por el tema del COVID, pues obviamente me parece muy irresponsable ese tipo de declaraciones. Y sumándome a lo que pregunta Pale, que me parece muy bacano. Eso no sé mucho en relación con eso, pero ese 21N, en ese Buen Pastor también pasaron dificultades. Sí, también hubo amotinamientos, hubo protestas, es que todo empezó a nivel nacional con un cacerolazo carcelario. Es que el modelo salió de control, salieron del patio, buscaron fuga. Sí, fue como un intento de fuga grupal maquillado, pero sí hubo protestas. Hubo protestas porque pues obviamente la visita es algo muy valioso. Y para la época de marzo pienso que fue muy, muy populista el tema de las declaraciones. Debe haber sido más con el tema de derechos humanos, haber sensibilizado más las privadas de la libertad y no salir a decir es que no tienen visita a los presos, como lo dijo nuestro presidente, expresidente. Sí, entonces todas estas situaciones, yo creo que cada día es un día distinto en una cárcel, y más en una cárcel de mujeres. Ya hay muchos temas y hoy nos complace mucho que haya un observatorio de derechos humanos, que hayan mucha gente que le mete el diente a eso porque hay mucho potencial, ¿sí? Pero pienso que el infierno de traslado a las estaciones de policía, los alcaldes y los gobernadores, el sistema carcelario no ha mejorado mucho, se ha vuelto más humano y se ha vuelto un poco más digno, ¿sí? Por la disminución del hacinamiento, pero lo que he dicho es que he trasladado el infierno para las estaciones de policía y URIs. Que las URIs, sí. Los alcaldes y los gobernadores se quedaron cortos con su obligación legal, ¿sí? Y obviamente la policía no demostró que no está capacitada para cuidar privados de la libertad. Si usted ve, las URIs también han tenido problemas de cacicazgos, asesinatos de privados de la libertad, todo lo que uno ve a diario en los medios de comunicación de estos sitios. Si el tema de la cárcel es encerrar la gente hasta que se muera o volverlo nuevamente apto para la sociedad, que es la finalidad de la pena en Colombia. Entonces no nos tenemos que escandalizar, sino buscar que todos estén en un nivel aceptable de vida. Pero en el caso de los parapolíticos, esa gente no ha perdido el poder político. Yo he visto compañeros que los han amenazado, que los han hecho trasladar en gobiernos anteriores. Oscar, tenían mucha cercanía con ministros como Wilson Ruiz. Entonces hacían trasladar a los compañeros que no les brindaban o se oponían o que de pronto tenían un inconveniente, una requisa con un familiar y los trasladaban para allá, para Tumaco, para Chocó. Sí, entonces ellos no pierden, los que están detenidos por delitos políticos no pierden el poder político porque han heredado sus votos. Entonces tienen respaldo desde el Congreso de la República. Oscar, entrando ya a esta parte del cierre de este capítulo hoy, cabe en todas las cárceles y pues, enfatizando en este momento en el Buen Pastor, la salud mental también mucho se habla del privado de la libertad, pero no se habla de la persona que está uniformada, porque muchos también de ustedes han perdido la vida en servicio de sus funciones, dentro y fuera. Y también hay situaciones en donde el encierro mentalmente, pues los registros están que se han vuelto mentalmente muy débiles por
calificarlo de esta manera y que existe realmente? Bueno, yo pienso que cuando a los niños en el colegio les preguntaban qué querían ser cuando grandes, yo creo que ninguno en Colombia describió este uniforme y que quería ser guardián, ¿no? La mayoría llegamos por una situación económica, o era eso, o hacer parte de bandas criminales de los barrios, o trabajar en vigilancia o algo así. Tuvimos una oportunidad de tener un empleo más estable, ¿sí? Pero no creo que ninguno de nosotros soñara de niños ser cuidar los presos, ¿no? Porque pienso que es el empleo más difícil que hay en Colombia, porque nosotros cuidamos lo que la sociedad no quiere y tratamos de transformar y de transformar a estas personas en gente que a la sociedad les sirva, ¿sí? Y esto no es para muchos, sino de pronto para machos, como dicen. Entonces, enfrentarse a estas situaciones hostiles, también nosotros hemos visto problemas de alcoholismo, de drogadicción, los largos turnos, las condiciones en que nos trabajan, porque ellos vaya y cuide 2.000 problemas 24 horas. ¿Hay guardianes que se han vuelto locos? Hay muchos compañeros que han tenido sus enfermedades mentales, ¿sí? Esquizofrenia, este tema del sueño por los turnos. Sí, claro, obviamente ya se ha tratado de mejorar por los turnos, es que trabajar 26 horas era muy complicado, hasta 36 horas, porque nosotros trabajamos 24 de turno y al otro día íbamos a llevar traslados de internos. Entonces esto ha generado primero unos problemas mentales, unos problemas familiares bastante fuertes, ¿sí? Pensamos que hay como 2 generaciones de funcionarios, los que ya entraron con esto un poquito más digno, los que estuvieron antes de nosotros y compañeros que sí, claro, esto era un yugo. Habían directores de cárceles antes que hacían meter al guardián en el calabozo. Los sueldos eran de 2 salarios mínimos, no alcanzaban a ser 2 salarios mínimos en Colombia, ¿sí? Y sí trabajaban 36 horas continuas por 12 horas de descanso. Entonces estas afectaciones también tuvieron. Nosotros, cuando los primeros guardianes que ingresaron en Colombia no tenían sino primaria, entonces les tocó volver ahora tenemos pues un régimen que nos obliga a ser bachilleres para entrar a esto, y la profesionalización de la guardia y de los funcionarios administrativos. ¿Falso o verdadero en esos mitos urbanos y leyendas de cárceles que ha habido guardianes que se han quitado la vida producto de eso? Total, hace muy poco un teniente de la cárcel de Palmira perdió a su hijo y él en un accidente en Roldanillo se estalló una polvorería y murió su hijo como de 8 o 9 años y él se suicidó en la casa fiscal con el armamento del IMPEC. Sí, esto es un tema fuerte. Yo creo que cuidar las personas privadas de la libertad del trabajo se convierte en muy hostil y hay muchos compañeros que se vuelven fuertes, de pronto intolerantes o muy tolerantes a este tipo de situaciones. Uno puede ver un interno enfermo que se tira al piso, como los videos que uno veía en el hospital del Tunal hace poco. Y pues uno, ¿qué puede hacer? O sea, uno ya ve que el interno está ahí, si el médico no lo atiende es una situación muy difícil, ¿sí? Hay que vivirla y siempre hay que ponerse en los zapatos de los demás, porque es cuidar privados de la libertad, cuidar narcos que le pueden acabar con su familia, cuidar parapolíticos que le pueden joder a uno su vida laboral, su estabilidad. Uno hoy tiene un, pero de pronto por decir no, por evitar de pronto un acto de corrupción, por denunciar la corrupción como nos ha pasado a nosotros, el sindicato tiene 62 líderes sindicales asesinados por denunciar corrupción en los 12 años que llevamos, activistas. Entonces uno va a Tuluá y han sido como 6 compañeros que han asesinado por decir no en las cárceles, por cumplir su función. Un privado de la libertad en plata 2023 vale 31 millones de pesos al año. Entonces, y nosotros sabemos que todo eso se va para la empresa privada, porque no prestan un buen servicio de alimentación, un buen servicio médico, ¿sí? Y 31 millones de pesos no vale un estudiante de universidad pública ni un soldado. Es más costoso un privado de la libertad, pero sabemos que esa plata no la ejecuta, se van en mala contratación. La Contraloría dijo que eran 300.000 millones de pesos que había ejecutado muy mal la unidad de servicios penitenciarios y hay que corregirlo y hay que hacer ahorita, aprovechamos los micrófonos para hacerle un llamado al Congreso que hay que hacer la reforma penitenciaria que permita encaminar esto más a la humanización que a la mercantilización de los privados de la libertad. Complejo y hostil.
Complejo, hostil, difícil. Cerrando entonces, llegando ya a estas conclusiones de este capítulo paranormal con Oscar Robayo, que hace parte de este parche. Ya hicimos un recorrido, un capítulo antes en relación con una de las cárceles más complejas aquí en la capital de la República, la Modelo. Finalmente, falso o verdadero de estos mitos y leyendas urbanas, la venta de sexo en las cárceles, y también aterrizando un poquito en el Buen Pastor. Eso existe, se escucha, se habla, se comercializa, entre comillas. No, pues no puedo hablar de venta o no venta, porque el sexo en el mundo, y pienso yo que es una condición física muy normal, y el limitante que tienen en las cárceles pues obliga por lo menos a las privadas de la libertad a explorar, ¿no? Sí, mujeres que llevan 8 o 7 años sin una pareja, y llega una privada de la libertad que tenga una condición sexual distinta, que trate como un hombre, que la trate como un hombre, pues obviamente, por más de que ella nunca haya practicado, puede ceder a la seducción, ¿no? La prostitución es el empleo más antiguo de la sociedad, ¿no? Y del mundo. ¿Por qué no que se iba en las cárceles, ¿no? Cuando puede haber contraprestaciones, beneficios, amoríos, despechos. Sí, es que es muy complicada la situación. Si algo te debo con sexo, te pago. Sí, puede ser, Pues, obviamente, pero pues que se mercantilice, que haya un prostíbulo en la cárcel, no creo. por mi parte, a todos, gracias. Bueno, amigos, pues este ha sido un capítulo más de Zona Paranormal. Recuerden, todos los domingos ahí por nuestro canal de YouTube, estén muy conectados con Quién y Qué, que es el placer de saber, ver y ver más. Nos vemos, a la próxima. Chao, chao.